Esta tarde, el segundo juzgado laboral de Santiago dará a conocer la sentencia por el supuesto despido injustificado del exgerente general de Penta, Hugo Bravo, audiencia que responde también a una de las aristas de un bullado caso judicial, pero que también se suma a otros hechos que hemos conocido este verano que han marcado la pauta, ¿no? Por ejemplo, el caso que involucra al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, relacionado a compra de un terreno en Machalí, con un crédito de 6.500 millones de pesos que recibió de parte de Banco de Chile. Queremos profundizar precisamente en este tema. Para eso nos acompaña el docente de la Escuela de Comercio de Santiago, experto además en delitos económicos, Luis Villalobos. Gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido. Hola, Luis. Buenos días. Todavía quedan muchas dudas respecto a este famoso crédito, ¿no? Más allá del tema propiamente inmobiliario, de si tenían algún resorte o no, las sospechas y suspicacias que surgen respecto a la influencia o la posible influencia que se tuviera en el plano regulador, netamente el tema financiero. ¿Cómo una empresa con 6 millones de pesos de capital, o sea, una pequeñísima empresa, accede a un crédito de ese tamaño? Alguien, recuerdo los primeros días, alguien dijo, bueno, obvio, se hipoteca el mismo sitio que se va a comprar, pero este no fue un crédito inmobiliario, hipotecario, fue un crédito bullet, donde entonces la garantía del inmueble no existe para seguridad de ese crédito. ¿Cómo entonces se consigue? Bueno, aquí claramente hay muchas dudas que hay que aclarar, que los va a aclarar en algún momento tanto la empresa Cabal como el Banco Chile. En este sentido, es importante señalar que, claro, estamos en presencia de un crédito bullet que consiste en que es un crédito que es pagado en una sola cuota al final del plazo. Pero además es un plazo cortito, no tiene que ver con los créditos que uno está acostumbrado, que son a 20 años, exacto, 25 años. Claro. Acá lo que llama la atención, primero, es que tenemos un crédito que supera largamente lo conocido para una empresa pequeña. Sí, claro. Tenemos lo más conocido para las empresas pequeñas, que son los créditos Corfo. El crédito Corfo señala que para una empresa el crédito máximo que puede acceder son 5.000 UF. En este caso estamos hablando que la empresa Cabal accedió a un crédito 53 veces superior a lo que podría ser un crédito Corfo. O sea, es decir, el banco, esta entidad financiera, podría haber prestado a 53 empresas pequeñas el máximo Corfo. El máximo Corfo. Ahora, si bien es cierto, es un crédito que llama la atención respecto a los riesgos que analizó el banco. Si bien es cierto, el día de ayer salen algunas publicaciones de que el banco documentalmente el préstamo fue otorgado en forma correcta. Y posiblemente documentalmente el banco va a entregar los antecedentes de que lo solicitado por los requisitos. Claro. Sin embargo, yo quiero ir más allá respecto a los análisis de riesgo del banco. Porque claro, para el banco no es un negocio el sistema inmobiliario. O sea, no es el banco prestar una cantidad de plata y después ir a quitar los previos para hacerse pago. No es el giro del banco. No es el giro del banco. El negocio está en que se pague efectivamente el exacto. Crédito. Por tanto, lo que yo creo que aquí es los análisis de riesgo que hizo el banco es curioso. Porque si una empresa de esta magnitud, una pequeña o mediana empresa, se va a presentar a cualquier entidad bancaria y el banco lo primero que le va a decir, perfecto, tráigame sus 3 últimas declaraciones de renta. Y en este caso Cabal dijo, no, solamente tengo una. Porque al día de hoy, esa empresa tiene solamente 3 años de vida. Cuando se presenta a pedir el crédito tenía 1 año y medio. O sea, no es la trayectoria ciertamente lo que llevó a acceder al crédito. ¿Quién? Exacto. Entonces? Es lo que tenemos que saber, es lo que tenemos que averiguar, es lo que en algún momento van a tener que la superintendencia de bancos nos va a tener que explicar. Bueno, que ya de hecho está en una pesquisa, ¿no? Ahora, Luis, considerando que esta es una institución privada, ¿sí? Y que además en la reunión estaba uno de los dueños, ¿no? Andrónico Luksic. Exacto. Por tanto, uno podría decir, bueno, yo le presto la plata a quien se me dé las ganas, ¿no? Claro, si me uno cae podría bien, ir a una lógica de la más rudimentaria posible. Bueno, yo le presto la plata a quien me dé la gana y yo hago lo que quiero con mi plata. ¿Funciona tan así el tema o no? Me imagino que hay cierto rayado de cancha también para un banco considerando las normas, ¿no? Para eso hay superintendencia. Exacto. Sabemos que, bueno,
O sea, el banco no es cualquier público, como se dijo en algún momento. No es como que usted en su casa le preste plata a alguien. Claro, no eso. O sea, los bancos tienen un ordenamiento público económico. Y por eso es regulado por la Superintendencia de Banco. Entonces, tampoco puedes llegar y prestar a su gusto y a sus ganas. Salvo que sea plata personal, pero cuando es plata del banco ya entonces hay que estar a ciertas normativas. Hay que cumplir las regulaciones que dice la Superintendencia de Banco. Por tanto, algo que pueda afectar a esta entidad financiera va a afectar claramente al orden económico financiero del país. O sea, una cantidad así de dinero no es llegar y prestarla a cualquiera. Pero si esa aseveración es cierta, Luis, entonces contradice lo que decía el vocero de gobierno. Él dijo que esto era una transacción entre privados. Yo entiendo a qué se refiere. El banco es una entidad privada, el que pide el banco, la empresa, es una entidad privada. Pero usted dice que un movimiento de este tamaño podría afectar el orden económico del país. Exacto. Y en ese sentido deja de ser, más allá de lo formal, una transacción meramente privada, ¿no? Claro, es privada, pero no cualquier privado. O sea, estamos hablando de que este banco es uno de los bancos que tiene una presencia importante en nuestro país, es uno de los bancos más antiguos de Chile, y por otra parte están personas que, incluso los antecedentes que se manejan en el primer juzgado del trabajo de Santiago, que fueron expuestos por el señor, por el demandante de Cabal, dice que la empresa Cabal no tenía los flujos para acreditar los pagos. Por tanto, son cosas son situaciones y elementos que llaman la atención. Luis, ¿y qué delito podría estar cometiendo Banco de Chile o eventualmente Cabal en este otorgamiento de crédito? ¿Está configurado así claramente algún tipo de delito? En este caso, hemos leído que algunos personeros políticos han hablado de manejo de influencia. Claro, tráfico de influencia. La verdad es que el tráfico de influencia en este caso podríamos descartarlo relativamente, producto que cuando se tramitan todos los créditos no existía la personalidad pública del señor Dávalos. Y sin embargo, entiendo que el crédito fue otorgado al día siguiente de que la presidenta ganara, y en ese caso el crédito, entonces la aprobación del crédito sí ocurre cuando Dávalos, ciertamente Sebastián Dávalos no tenía a esa altura un cargo público, pero sí a esa altura era hijo de la presidenta electa. Claro, no de la candidata, digamos. Claro, lo que pasa es que el Código Penal señala de funcionarios públicos. Claro, y eso no es por parentesco, digamos. No es por parentesco, justamente. Son materias que van a tener que ser investigadas en primera instancia por la Superintendencia de Banco, y luego, si es que existe algún delito, por el Ministerio Público, que lo puede hacer perfectamente de oficio, para saber si revisten caracteres de delito los elementos que conocemos hasta este momento, que yo creo que es recién el pie inicial de lo que se viene. Claramente podríamos ver que si hay alguna irregularidad respecto a la Ley General de Bancos, que podrían el Ministerio Público aclarar. Luis, en este caso, con toda esa incertidumbre por delante respecto a este caso Dávalos, porque faltan antecedentes sobre la mesa, ¿se puede hacer algún paralelo entre este caso y el caso Penta, por ejemplo? Como lo han hecho algunos diputados. Claro, como desde el punto de vista precisamente de, no la lista política, por cierto, sino que desde el punto de vista de los delitos económicos o tributarios que son mucho más claros probablemente en el caso Penta. Bueno, en el caso Penta, aquí llama la atención respecto a, coloquialmente, si analizamos los dos casos, sí, ambos casos nacen de figuras paralelas. Recordemos que el caso Penta nace de la investigación que llevaba la policía, que llevaba Carabineros, por el caso Fut. Sí. Y a raíz de la declaración del fallecido notario Jorge Valdivia, nace esta arista del caso Fut. Más que notario, ¿no? Martillero público, perdón. Martillero público, Jorge Valdivia. Nace esta arista del caso Penta, sí, ¿verdad? Que el Servicio de Impuestos Internos lo ha declarado como incorporación de facturas, boletas ideológicamente falsas. En el caso Cabal,
En el caso Cabal nos encontramos que aún desconocemos antecedentes respecto a cómo se gestionó este préstamo, cuáles fueron los elementos, los antecedentes que Cabal presentó a la entidad financiera, cuáles fueron los análisis de riesgo que utilizó la entidad financiera y si efectivamente existieron presiones políticas o presiones de otro tipo para gestionar este crédito. Recordemos que además todavía queda por saber qué es lo que pasa con el PRI, sí, que claro, el plano regulador intercomunal de Machalí y falta su resto, porque recién a fin de año, principios del otro, podría estar claro. esa... Por tanto, existen claramente antecedentes que no solamente políticos, sino que dañan de alguna forma la imagen económica interna de nuestro país. Luis, y respecto al caso Penta en particular, remitiéndonos solo a ese caso, ¿qué posibilidades hay de que los controladores involucrados en este caso, Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano o algún otro alto ejecutivo del Grupo Penta termine en cárcel efectiva debido a los delitos que se están indagando? El Servicio de Impuestos Internos ha llamado o ha traído a colación el artículo 97 del Código Tributario, delitos tributarios, artículo 97 número 4, que para nuestra legislación considera penas de hasta 10 años de cárcel. Por tanto, si se llegara a comprobar que las declaraciones fueron maliciosamente, efectivamente aquí sí, dentro de lo que son los delitos económicos, porque por esencia sabemos que los delitos económicos en Chile no tienen penalidad de cárcel, sí, no tienen penalidad de cárcel, pero en el caso excepcional de los delitos tributarios sí podríamos encontrarnos con una pena efectiva de cárcel. Bien, es uno de los temas que va a marcar la pauta todavía en las próximas semanas, ¿no? Cuando empiecen ya a conocerse las imputaciones más claras de parte de la Fiscalía. Muchas gracias por haber venido, Luis. Que tengas un buen día. Gracias, Chao. Igual a usted.